¿Alguna vez has sentido que llevas sobre los hombros un peso invisible? Un peso que nadie más parece notar, pero que te aplasta en silencio. ¿Te has preguntado por qué, incluso teniendo lo que pensabas que necesitabas para estar en paz? La calma nunca llega del todo. ¿Y si la respuesta no estuviera en cambiar lo que te rodea, sino en transformar la manera en la que llevas todo dentro de ti? El estoicismo no es una teoría antigua, escrita en polvo, ni frases vacías para repetir sin sentir. Es un arte de vivir, una brújula que enseña a permanecer firmes cuando la vida sacude con fuerza, a soltar lo que nunca nos perteneció y a descubrir fortaleza justo en esos lugares donde antes solo veíamos dolor. Cada lección que escucharás aquí es como una llave, pero no son llaves que abren puertas hacia afuera. Son llaves que solo encajan en la cerradura de tu propio interior. Hoy quiero invitarte a un viaje distinto. No vas a encontrar fórmulas rápidas ni promesas huecas. Aquí hay principios probados a fuego, forjados durante siglos, que todavía iluminan como faros en medio del caos. Si alguna vez sentiste que la vida te quebraba, aquí descubrirás cómo, al igual que el bambú en la tormenta, puedes doblarte, pero nunca romperte. La trampa de esperar la felicidad. Imagina por un instante que estás sentado en silencio después de un largo día de trabajo. Cumpliste con tus obligaciones, pagaste cuentas, intentaste mantener tu vida en orden, y aún así hay un vacío extraño, como si algo esencial siguiera faltando. Quizá te dices, cuando consiga ese ascenso, entonces seré feliz, cuando mis hijos estén bien, cuando encuentre a alguien que me ame de verdad, cuando logre ahorrar lo suficiente para dejar de preocuparme, ahí sí, por fin, descansaré en paz. Esa voz interior suena lógica, incluso razonable, porque toda la vida nos han enseñado que la felicidad llega como consecuencia de logros externos, de metas cumplidas, de circunstancias favorables. Pero dime, ¿cuántas veces llegaste a ese lugar que soñabas, a esa meta que parecía la clave, y descubriste que el vacío seguía ahí esperándote, como una sombra? Ese es el dilema silencioso que atormenta a millones: vivir posponiendo la felicidad como si fuera un trofeo que entregan solo al final de una carrera. Pero la vida no es una carrera con meta fija. La vida es un camino hecho de pasos cotidianos. Y quienes se engañan creyendo que la paz vendrá únicamente cuando lo externo se acomode, terminan atrapados en una espera interminable. Es la trampa más común y quizás la más peligrosa porque roba lo único que jamás vuelve: el tiempo. Déjame contarte la historia de alguien que encarna este error con claridad brutal. Un hombre que desde joven soñó con ascender en su carrera. Durante años sacrificó noches enteras, fines de semana, momentos con su familia. Aguantó ambientes tóxicos, relaciones vacías, siempre repitiéndose: vale la pena, porque cuando lo logre, entonces sí, todo cambiará. Y lo logró. Llegó a la cima de su empresa, un salario envidiable, reconocimiento de colegas, seguridad material que otros soñaban. Pero el resultado fue devastador, un vacío aún más profundo. Había invertido 2 décadas esperando que la felicidad llegara como premio automático, y lo único que recibió fue un eco de soledad y una fatiga imposible de ocultar. Lo que había soñado no le dio lo que buscaba, y lo entendió demasiado tarde. La felicidad no se encuentra al final del camino. La felicidad se cultiva en cada paso. Los estoicos ya lo sabían. Epicteto, nacido esclavo, podría haberse dicho: cuando sea libre, cuando tenga posesiones, cuando la vida me sonría, entonces seré feliz. Pero no, eligió otro camino. En sus discursos dejó claro: el hombre que depende de lo externo para su paz seguirá siendo esclavo incluso si rompen sus cadenas. En cambio, aquel que aprende a entrenar su mente, a dominar sus juicios, a decidir el significado que otorga a lo que le sucede,
podrá ser libre incluso en la servidumbre. Esa es la paradoja. Un esclavo halló más dignidad y más libertad interior que muchos que lo tenían todo. La enseñanza estoica es contundente. La felicidad no es un destino, es práctica diaria, es entrenamiento del carácter, es hábito interior. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones. Busca la felicidad en ti mismo, no en lo que te rodea. El hombre sabio se basta con su alma. Y Séneca advertía, quien pospone la vida esperando mejores condiciones, descubre al final que perdió su presente, soñando con un futuro que nunca llegó. Piénsalo, ¿cuántas veces has dicho cuándo? Cuando me jubile descansaré, cuando encuentre pareja estaré completo, cuando tenga más dinero seré libre. Cada cuándo es una cadena al futuro que te roba este instante. Los estoicos llamaban a eso vivir en préstamo, como si siempre dependieras de que otro firmara tu autorización para poder estar en paz. Hoy quiero proponerte un ejercicio sencillo, pero transformador. Cada mañana, antes de empezar tu rutina, escribe en un diario una sola pregunta. ¿Qué está en mis manos hoy? No cuando el mundo cambie, no cuando alguien me dé lo que espero, sino hoy. Las respuestas son simples, pero poderosas. Decidir tu actitud, cuidar tu cuerpo, dedicar unos minutos al silencio, trabajar con dignidad, hablar con respeto, agradecer lo que ya tienes. Son pequeñas acciones, sí, pero acumuladas se convierten en la materia prima de la verdadera felicidad, porque el diario matutino no es un truco moderno de productividad, es una disciplina estoica ancestral. Epicteto enseñaba que antes de cada acción debemos recordar qué depende de nosotros y qué no. Esa claridad es la raíz de la paz interior. Imagina despertar cada día no con la ansiedad de lo que aún no tienes, sino con la certeza de lo que sí puedes crear. Esa sensación de dominio interior, de soberanía sobre tu propia vida, es más sólida que cualquier ascenso laboral o cualquier aplauso social. Pero ojo, aceptar que la felicidad depende de ti no significa renunciar a tus sueños. No se trata de decir, entonces no busco nada, me conformo. Number. El mensaje estoico no es pasividad, es acción pura. Lo que cambia es la fuente de tu energía. Ya no actúas desde la carencia ni desde la espera. Actúas desde la plenitud de saber que, independientemente del resultado, ya has vivido bien este día. Tus proyectos se convierten en expresiones de tu carácter, no en condiciones para tu paz. El riesgo de seguir atrapados en la trampa de esperar es que el tiempo se escapa como arena entre los dedos. Y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué pasaría si nunca llegara ese ascenso? Si esa relación nunca apareciera? Si la vida nunca te concediera ese cuándo que repites? ¿Vas a postergar tu felicidad indefinidamente? Los estoicos dirían, solo un insensato hace depender lo más valioso de lo que no controla. Y tú no eres insensato. Si estás aquí escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti ya intuye que la verdadera transformación empieza en tu interior. Permíteme una reflexión personal. Las personas que irradian serenidad casi nunca son las que lo tienen todo. Son aquellas que aprendieron a vivir con lo que tienen. A veces son personas con recursos limitados, con cicatrices visibles, con pérdidas dolorosas. Y aún así, transmiten una paz inquebrantable. ¿Por qué? Porque entendieron lo que Epicteto proclamaba. La verdadera riqueza es la autarquía, la autosuficiencia interior. El hombre pobre no es el que tiene poco, es el que desea demasiado. Así que volvamos a ti. ¿Qué podrías cambiar hoy si dejaras de esperar? ¿Qué acción pequeña pero significativa podrías realizar ahora mismo para acercarte a esa vida plena que deseas? Quizás sea empezar el diario, quizás sea dar un paseo consciente sin distracciones, quizás sea decidir que hoy tu estado de ánimo no dependerá de lo que otros digan o hagan.
El cambio comienza en gestos pequeños, y esos gestos, repetidos, construyen un efecto acumulativo poderoso. El mundo moderno está lleno de mensajes que alimentan la trampa de esperar. La publicidad promete felicidad en la próxima compra. La cultura del éxito dice que solo vales si alcanzas hitos visibles. Las comparaciones con amigos y colegas refuerzan la sensación de que aún te falta algo, pero visto con ojos estoicos, descubres la verdad. Nada externo tiene poder real sobre tu calma. La paz no depende de lo que consigues, sino de cómo interpretas y actúas cada día. Por eso, esta primera lección es vital. Deja de hipotecar tu felicidad en nombre de un futuro incierto. La vida ocurre ahora. Y si decides hoy, aunque sea por un instante, entrenar tu mente en lugar de esperar condiciones perfectas, ya habrás conquistado una libertad que nadie puede arrebatarte. Antes de cerrar esta parte, quiero invitarte a un compromiso. Si de verdad quieres romper la trampa de esperar, escribe en los comentarios: hoy tomo acción en vez de esperar. No es solo una frase, es un acto simbólico, una declaración de que dejas atrás la pasividad y abrazas la filosofía de los grandes estoicos, el mito de la motivación constante. Si esperas motivación, esperarás toda tu vida. Quiero comenzar con esa frase porque, aunque incómoda, encierra una verdad liberadora. Estamos acostumbrados a pensar que la motivación es el motor principal de nuestras acciones, que solo podremos levantarnos de la cama, hacer ejercicio, emprender un proyecto o enfrentar una conversación difícil si primero sentimos un impulso interno que nos inspire. Y así pasamos días, semanas, incluso años, aguardando a que esa chispa aparezca como por arte de magia. Pero la realidad es otra. La motivación es caprichosa, inestable, fugaz. Construir tu vida sobre ella es como levantar una casa sobre arena. Puede sostenerse un rato, pero al primer viento se derrumba. Los estoicos entendieron esto con absoluta claridad. La motivación no es la causa de la acción, es su consecuencia. El verdadero orden es otro. Primero, la acción, después, la disciplina, y como fruto inesperado, la motivación. A diferencia de la idea moderna, que repite frases como hazlo cuando sientas la energía o espera el momento adecuado, los estoicos enseñaban que debemos actuar aunque no tengamos ganas, precisamente porque el carácter se forja en esos momentos de resistencia. Imagina a Marco Aurelio, emperador de Roma, despertando en la fría madrugada de un campamento militar. No estaba en la comodidad de un palacio, dormía bajo la dureza de la intemperie. Miles de soldados dependían de sus decisiones. ¿De verdad crees que siempre sentía deseos de levantarse al amanecer? En sus propias meditaciones confesó: a menudo me digo, ¿por qué he de levantarme temprano? ¿Por qué he de cumplir con el trabajo de un ser humano? Marco Aurelio no se movía por motivación, se movía por conciencia de deber. Esa acción repetida día tras día moldeó su carácter y lo convirtió en uno de los líderes más respetados de la historia. ¿Y qué sucede en nuestra vida cuando dejamos que la motivación sea el timón? Que nos volvemos prisioneros de las emociones del momento. Si un día nos sentimos inspirados, avanzamos. Si la inspiración desaparece, nos detenemos. Y como la motivación nunca es constante, nuestra vida se vuelve una montaña rusa de comienzos y abandonos, planes a medio terminar, ilusiones que se apagan rápido. Es como si siempre estuviéramos calentando motores, pero nunca emprendiendo el viaje. La disciplina, en cambio, es distinta. Es la fuerza silenciosa que no necesita aplausos ni emociones intensas para sostenerse. Es levantarte y hacer lo que prometiste, incluso cuando no tienes ganas. Es cumplir con tu palabra hacia ti mismo, aunque nadie más lo note. La disciplina es el cimiento que permanece firme cuando la motivación ya se desvaneció. Y aquí está la paradoja. Cuando actúas con disciplina, aunque al principio lo hagas sin deseos, poco a poco la motivación comienza a seguirte como una sombra. Ya no esperas sentir para actuar,
actúas. Y al ver tus avances, la energía interna, que antes parecía oculta, empieza a brotar. Piénsalo con un ejemplo sencillo. Una persona quiere recuperar su salud física. Espera sentir las ganas de ir al gimnasio. Pasa semanas posponiendo. Espera un lunes perfecto, una racha de entusiasmo, una señal. Pero alguien disciplinado no espera. Elige un horario. Crea una rutina. Y se presenta aunque su mente proteste. Al cabo de unas semanas, esa misma persona que comenzó sin ganas, descubre que ya no necesita tanta fuerza de voluntad. Ahora disfruta del proceso, siente orgullo, la motivación llegó, pero no al principio, llegó como fruto de la acción sostenida. Los estoicos lo sabían. El carácter no se forja con emociones pasajeras, sino con actos repetidos. Séneca decía que la voluntad se fortalece con el ejercicio continuo. Epicteto enseñaba que quien quiere ser filósofo no debe esperar un estado de ánimo favorable, sino practicar como el atleta que se entrena, llueva o truene. La acción constante, no la inspiración, es la que talla el espíritu. Por eso quiero proponerte un ejercicio práctico y poderoso, la regla de las 3 acciones no negociables. Cada mañana, decide 3 cosas que harás sí o sí, sin importar tu estado de ánimo. No tienen que ser gestas heroicas ni conquistas gigantes. Basta con que sean pasos claros y alcanzables que reflejen tus valores. Puede ser escribir una página en tu diario, caminar 20 minutos, llamar a un ser querido, leer media hora o enfocarte en una tarea importante. El secreto no está en la magnitud de la acción, sino la constancia. No es la acción aislada la que cambia tu vida, sino la constancia. 3 actos diarios, cumplidos con disciplina, crean un ritmo interno tan profundo que poco a poco se convierte en tu identidad. Imagina esto conmigo. 3 acciones diarias, multiplicadas durante un mes, se convierten en 90 gestos de disciplina consciente. Y si perseveras durante un año, no serán 90, serán más de 1000 pequeñas victorias, 1000 ladrillos invisibles que, uno sobre otro, habrán construido una versión de ti mucho más fuerte, sin que necesites depender de esa chispa frágil llamada motivación. Esa es la diferencia entre quien espera sentir ganas y quien decide actuar. Uno queda atrapado en la parálisis eterna de la espera, el otro se convierte en arquitecto de su propia vida. Permíteme volver un instante a Marco Aurelio. En sus escritos no encontramos discursos encendidos sobre motivación. No hay frases espectaculares diseñadas para emocionar. Lo que sí encontramos son recordatorios humildes, repetidos una y otra vez. Debía cumplir con lo que la naturaleza le pedía como ser humano. No siempre se sentía fuerte, no siempre tenía ánimo, pero sabía algo crucial. La disciplina era la llave de su libertad interior. Su grandeza no residía en esperar momentos de euforia, sino en honrar, con serenidad y firmeza, sus principios cada día. Y esa misma grandeza está disponible para ti. No necesitas un imperio. Solo necesitas la decisión de levantarte cada mañana y cumplir con lo que has prometido a tu alma. La cultura moderna y el espejismo de la motivación. La cultura moderna nos vende la motivación como si fuera combustible ilimitado. Nos muestra imágenes de personas sonrientes, alcanzando metas, como si siempre estuvieran impulsadas por una energía inagotable. Pero eso es un espejismo peligroso, porque cuando no sentimos esa misma chispa, creemos que hay algo mal con nosotros, que somos débiles, que no servimos. La verdad es otra. La verdad es que todos, incluso los más sabios, incluso los más fuertes, han atravesado momentos de pereza, cansancio y duda. Lo que los distingue no es la ausencia de debilidad. Lo que los distingue es la decisión de actuar a pesar de ella. En este punto, quiero invitarte a hacer una pausa y observar tu vida con honestidad brutal. Pregúntate, ¿cuántos proyectos dejé inconclusos porque esperé motivación? ¿Cuántas oportunidades se me escaparon porque quise sentir antes de actuar? Y ahora imagina,
¿Cómo sería tu vida hoy si en lugar de esperar, hubieras aplicado la regla de las 3 acciones no negociables? No estarías soñando con una versión futura de ti mismo, estarías construyéndola. La disciplina como identidad. La disciplina no solo produce resultados externos, lo más poderoso es lo que construye dentro de ti. Cada vez que cumples con lo que te prometes, refuerzas tu identidad. Comienzas a verte como alguien confiable, como alguien que cumple lo que dice. Esa confianza en ti mismo es la base de la verdadera libertad. Ya no necesitas la aprobación ajena. Ya no dependes de un destello efímero de motivación, porque has encontrado algo más estable, tu propio carácter. Al cerrar esta segunda lección, quiero dejarte una idea clara y grabada en tu memoria. La motivación no es la chispa que inicia el camino, es la compañera que aparece después. Si decides actuar hoy, aunque no tengas ganas, estarás encendiendo una llama más duradera que cualquier ráfaga de entusiasmo. La disciplina es la que forja la identidad. Y una identidad fuerte, tarde o temprano, genera una motivación auténtica que no depende de nada ni de nadie. Por eso, la próxima vez que escuches a tu mente decir, cuando sienta motivación, lo haré. Respóndele con calma y firmeza. Lo haré. Y la motivación vendrá después. No te quedes esperando. Hazlo hoy, aunque sea un paso pequeño, porque cada acción disciplinada es un ladrillo en la construcción de la vida que mereces. La energía oculta en el presente. Imagina tu teléfono móvil. Lo cargas toda la noche, pero al despertar descubres que la batería ya está a la mitad. ¿Qué pasó? Había decenas de aplicaciones abiertas en segundo plano, drenando tu energía sin que lo notaras. Así funciona también tu mente. Aunque estés sentado aparentemente en calma, tu energía se fuga, recuerdos dolorosos, preocupaciones por el futuro, conversaciones pendientes, planes que aún no empiezas, miedos que se reproducen como notificaciones infinitas. ¿Entiendes ahora por qué te sientes tan cansado, incluso sin haber hecho tanto? No es tu cuerpo, es tu mente drenando tu vitalidad. El secreto, como enseñaban los estoicos, es volver al presente, porque el poder solo existe aquí, en el ahora. El pasado ya no está, el futuro aún no ha llegado. Son fantasmas que solo existen si tú los alimentas. Séneca lo advirtió con brutal claridad. Mientras posponemos la vida, ésta se escapa. Y no se escapa mañana, se escapa ahora, en cada minuto que desperdicias atrapado en pensamientos que no puedes cambiar ni controlar. El presente es el único lugar donde tu acción tiene sentido. Aquí decides tu palabra, tu gesto, tu mirada, tu actitud. Y sin embargo, ¿cómo tratamos al presente? Como si fuera un simple puente hacia otra cosa, un pasillo frío que solo sirve para llegar al futuro. Ese es el error, esa es la ilusión que convierte tu vida en una espera interminable. Cuando llegue el viernes, descansaré. Cuando logre esa meta, seré feliz. Cuando supere este problema, entonces estaré en paz. Pero el viernes llega y ya piensas en el lunes. La meta se alcanza y ya estás obsesionado con la siguiente. El problema se resuelve y otro aparece. Así, tu vida se aplaza como un borrador eterno que nunca se convierte en obra final. Presencia, el verdadero poder. Los estoicos nunca negaron que debemos planificar el futuro o aprender del pasado, pero insistían en que ni uno ni otro debe robarnos lo más esencial, la presencia. Epicteto lo resumió en una frase inmortal: no podemos elegir lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos en el instante presente. Y Marco Aurelio repetía incansablemente en sus meditaciones: el alma solo se daña cuando se aparta de la hora y se deja arrastrar por miedos o nostalgias. Quizá pienses que todo esto suena demasiado abstracto, difícil de aplicar. Déjame contarte un ejemplo real. Hace unos años conocí a una mujer que sufría ataques de ansiedad intensos. Su mente se aceleraba, su respiración se agitaba, sentía que perdía el control. Probó varias terapias, pero lo que más le ayudó
Fue algo tan sencillo que parecía imposible. Un ejercicio de atención plena de apenas 30 segundos. Solo tenía que detenerse, fijar la vista en un objeto cercano, una taza, una planta, un lápiz, y describirlo mentalmente. Su color, su textura, su forma. Ese pequeño ritual interrumpía el torrente de pensamientos, y en menos de un minuto su ansiedad se reducía. No porque el problema desapareciera mágicamente, sino porque había dejado de alimentarlo con la mente dispersa. Esto mismo puedes aplicarlo tú. La próxima vez que la ansiedad te invada, detente. Respira conscientemente durante 5 minutos. Observa cómo el aire entra y sale, cómo tu pecho se expande y se contrae, cómo cada inhalación te conecta con lo real y cada exhalación suelta lo innecesario. 5 minutos parecen poco, pero son transformadores, porque apagan todas esas aplicaciones mentales que te drenaban y devuelven claridad a tu vida. 3 preguntas para regresar al presente. Cada vez que te descubras atrapado en el pasado o en el futuro, hazte estas 3 preguntas. ¿Esto está ocurriendo ahora mismo? Si no es así, no tiene poder real sobre ti. Está en mis manos resolverlo en este instante. Si la respuesta es no, preocuparte es inútil. ¿Qué acción pequeña puedo hacer hoy, aquí y ahora, que me acerque a lo que deseo? Estas 3 preguntas son como un faro que siempre devuelve tu atención al único lugar donde tienes poder, el presente. El gran error que cometemos es creer que debemos resolver toda la vida de golpe, como si fuera una ecuación infinita. Eso nos paraliza, nos angustia, nos dispersa. Los estoicos nos recordaban algo mucho más simple. Solo vivimos un día a la vez, y aún más. Solo vivimos un momento a la vez. Marco Aurelio lo dijo con belleza. No dejes que tu mente vague por toda la vida. Concédele el presente. Tenía razón. La serenidad no surge de abarcarlo todo, sino de atender lo inmediato con sabiduría. Mira a tu alrededor ahora mismo. La mayoría de los problemas que te roban paz no existen en este instante. Son recuerdos que tu mente revive o temores de escenarios que tal vez nunca ocurran. Pero el precio que pagas sí es real. Tu energía, tu sueño, tu calma. La buena noticia es esta: recuperar tu energía está en tus manos. Y todo comienza con el arte de regresar, una y otra vez, al presente. Recuerda la metáfora del teléfono. Cuando cierras aplicaciones innecesarias, la batería dura mucho más. Tu dispositivo no cambió, solo dejaste de desperdiciar recursos. Así también con tu vida. No necesitas ser más fuerte ni más productivo para sentirte pleno. Solo necesitas cerrar las aplicaciones mentales que te desgastan y quedarte con la única que importa, este momento. Haz la prueba esta misma noche. Si al acostarte tu mente empieza a repasar pendientes interminables, hazte estas preguntas. ¿Esto está ocurriendo ahora? ¿Puedo resolverlo desde la cama? ¿Qué pequeño gesto puedo hacer ahora mismo para calmarme? Tal vez sea tan sencillo como inhalar profundamente y exhalar, o escribir en un papel lo que mañana atenderás. Ese simple acto devolverá a tu cuerpo una sensación de alivio inmediato. La energía oculta en el presente es como un manantial inagotable, pero solemos pasarlo por alto porque estamos demasiado ocupados buscando en otro lugar. Los estoicos nos enseñan a beber de ese manantial con disciplina y sencillez. No se trata de negar el pasado ni ignorar el futuro, sino de darle su lugar justo. El pasado como maestro, el futuro como horizonte y el presente como el terreno donde se juega la vida. Al cerrar esta tercera lección, quiero proponerte un reto. Mañana, al despertar, antes de mirar el teléfono o llenarte de pendientes, regálate 5 minutos de presencia. Respira, obsérvate, hazte las 3 preguntas. Será tu forma de cargar tu batería interna y empezar el día con claridad en lugar de dispersión. Y si deseas comprometerte aún más, escribe en los comentarios: hoy elijo vivir en el presente.
Ese será tu recordatorio público de que decides apagar las aplicaciones inútiles y recuperar la energía que solo el ahora puede darte. Recuerda, la vida no se escapa porque falte tiempo. La vida se escapa porque falta presencia. Y tú tienes el poder de regresar a ella. En este mismo instante, la sabiduría escondida en la tristeza. Vivimos en una época que nos ha enseñado a huir de la tristeza como si fuera una enemiga. Todo a nuestro alrededor nos empuja a ocultarla, disfrazarla, negarla. Si estás triste, la consigna parece clara: distráete. Enciende una pantalla, consume algo, haz lo que sea para salir de ese estado lo más rápido posible. El mensaje implícito es brutal. La tristeza es un error que debe corregirse, una falla en el sistema que hay que silenciar cuanto antes. Pero esa visión es una trampa, porque nos priva de uno de los maestros más profundos que la vida pone en nuestro camino: la tristeza. Los estoicos no hablaban de emociones como enemigas, sino como señales. Para ellos, la tristeza no era un castigo, era un recordatorio de que algo dentro de nosotros necesitaba atención. La filosofía estoica no te pide que niegues el dolor, te pide que lo observes, que lo contemples con dignidad y que aprendas de lo que viene a mostrarte, en lugar de ver la tristeza como una sombra oscura de la que escapar. Mírala como una brújula silenciosa, una señal que apunta con precisión hacia la herida que aún sangra y hacia el lugar donde tu alma necesita crecer. Uno de los ejemplos más conmovedores de esta verdad lo encontramos en Marco Aurelio. El emperador, considerado uno de los hombres más poderosos de su tiempo, cargó con pérdidas que desgarrarían a cualquier ser humano. Imagina su dolor. Varios de sus hijos murieron en vida, y cada despedida fue un golpe brutal a su corazón de padre. En sus meditaciones, escritas no para la posteridad, sino para sí mismo, como un susurro íntimo en la soledad, vemos reflejada esa batalla interna. Marco Aurelio no escondió la tristeza, no la disfrazó de fuerza, no la negó, la aceptó, la atravesó y en ella buscó un aprendizaje. En lugar de dejarse arrastrar por un lamento interminable, se hacía una pregunta poderosa: ¿qué me corresponde hacer frente a esta ausencia? Y su respuesta era clara, firme como mármol: aceptar lo que la naturaleza me da y me quita, porque no está en mis manos cambiarlo, pero sí está en mis manos responder con virtud. Así, la tristeza se convirtió para él en una maestra silenciosa, una maestra que le recordaba la fragilidad de la vida y al mismo tiempo la urgencia de vivir cada día con propósito. Si lo piensas bien, la tristeza aparece justo en esos momentos donde algo importante se rompe: una relación, un sueño, una etapa de tu vida. Es incómoda, pesa en el pecho, pero trae consigo un mensaje que no deberías ignorar. El problema es que casi siempre intentamos anestesiarla con distracciones, con ruido, con prisas. Pero al hacerlo, lo único que logramos es posponer ese aprendizaje. Es como ignorar el dolor físico. Si un hueso se fractura y decides no escuchar la señal, el daño se agrava. La tristeza funciona igual. Es la alarma emocional que te avisa que hay algo dentro de ti que necesita sanar, algo que debes revisar. Por eso los estoicos nos invitan a no verla como enemiga, sino como esa aliada incómoda que, si la escuchas, puede transformarte. El error que cometemos es confundir tristeza con debilidad. Pensamos: si me muestro triste, los demás creerán que soy débil. Pero la verdadera fortaleza no está en esconder lo que sientes, está en enfrentar la emoción, sin dejar que ella te destruya. Aquí está la diferencia. La tristeza puede arrastrarte si la reprimes o si te aferras a ella, pero también puede guiarte si la observas con serenidad. Imagina que es como un visitante inesperado. Si lo echas de inmediato, golpeará la puerta una y otra vez. Pero si lo dejas entrar, lo escuchas y le das espacio, después se marchará, dejándote un mensaje valioso. Déjame proponerte un ejercicio simple, pero poderoso. Cuando la tristeza aparezca, no huyas de ella,
ni luches contra ella. Siéntate en silencio y hazle una pregunta directa. ¿Qué intentas mostrarme? Tal vez la respuesta no llegue en palabras, sino en sensaciones, recuerdos o intuiciones. Quizá descubras que esa tristeza te habla de un vínculo que ya no te nutre, de un proyecto que ya no corresponde a quien eres, o de una etapa que necesita cerrarse, o tal vez te recuerde lo mucho que valorabas aquello que perdiste, y en ese recuerdo, en lugar de amargura, encuentres gratitud. La clave nunca es eliminar la tristeza, es permitir que ella te muestre lo que estabas ignorando. Séneca decía, nadie es más infeliz que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad, porque no ha tenido ocasión de conocerse a sí mismo. La tristeza es precisamente esa adversidad emocional, una prueba silenciosa que si la enfrentas con dignidad, revela dimensiones profundas de tu carácter. A veces no es la risa ni el éxito lo que más nos enseña, sino el silencio y las lágrimas. Ellas son las que nos devuelven a lo esencial, son las que nos recuerdan lo que realmente importa. Piensa en tu propia vida, en esos momentos donde la tristeza te visitó. ¿Qué descubriste después de ellos? La mayoría de nuestros mayores aprendizajes no vinieron en días de celebración, sino en noches de duelo. Ahí descubrimos que éramos más fuertes de lo que pensábamos, que podíamos soltar aquello que parecía imprescindible, que incluso en la fragilidad había belleza. Cuando la escuchamos, la tristeza afina nuestra mirada. Nos enseña a distinguir lo superficial de lo vital. Los estoicos nunca prometieron una vida sin tristeza, porque eso sería imposible. Lo que sí ofrecieron fue una forma de convivir con ella sin que destruya tu espíritu. Nos recuerdan que la tristeza no es señal de fracaso, sino de humanidad. Incluso los emperadores lloraron. Incluso ellos se quebraron por dentro y, aun así, encontraron en ese dolor un camino hacia la sabiduría. Por eso, la próxima vez que sientas tristeza, no te apresures a apagarla. Date el permiso de observarla, de escribir sobre ella, de preguntarle, ¿qué vienes a mostrarme? Haz de ese instante una oportunidad de introspección, porque detrás del velo de incomodidad, la tristeza esconde un regalo, la posibilidad de crecer en conciencia, en compasión, en fortaleza interior. Al cerrar esta lección, quiero dejarte con una imagen clara. Imagina la tristeza como un río turbio. Si intentas frenarlo con tus manos, te desgastas inútilmente. Pero si te sientas a su orilla y lo contemplas, poco a poco ves cómo las aguas se aclaran, hasta que el reflejo vuelve a aparecer en la superficie. Así funciona esta emoción. Cuando la observas en silencio, deja de arrastrarte y se convierte en un espejo que te devuelve claridad. Recuerda, la tristeza no es tu enemiga, es tu maestra silenciosa, y como toda maestra, aparece solo el tiempo necesario para dejar su lección. Cuando la aceptas, no te encadena, te libera. Cuando la escuchas, no te debilita, te fortalece. Esa es la sabiduría escondida que los estoicos nos legaron y que hoy tú puedes aplicar en tu propia vida. Aceptar lo inevitable. El dolor más grande proviene de luchar contra lo que ya ocurrió. Qué frase tan simple y al mismo tiempo tan difícil de aceptar. Lo inevitable es una de las verdades más antiguas de la existencia. Hay cosas que, por más que nos aferremos, jamás podremos cambiar. Y sin embargo, ¿cuánto de nuestro sufrimiento nace de esa resistencia inútil? Nos aferramos a lo que se fue, discutimos con lo que ya pasó, nos desgastamos reclamando contra lo irreversible. Lo inevitable habla en silencio. Pero somos nosotros quienes decidimos si ese silencio se convierte en calma o en tormenta. Epicteto, con su lucidez inquebrantable, nos regaló una metáfora que sigue teniendo una fuerza sorprendente hoy. Imagina un perro atado a un carro. El carro avanza porque así está dispuesto. El perro tiene dos opciones: resistirse y ser arrastrado, sufriendo golpes y heridas.
o caminar junto al carro, aceptando su movimiento y ahorrándose sufrimiento inútil. La vida es ese carro. Sus ruedas avanzan con acontecimientos que no siempre elegimos. La muerte de un ser querido, una enfermedad, una traición, un cambio inesperado. Y ahí tienes tu elección. ¿Quieres arrastrarte luchando contra lo inevitable o caminar con dignidad junto al carro de la vida? La diferencia no está en el hecho, está en la actitud. Séneca lo demostró en carne propia. Fue condenado al exilio por decisiones políticas. Alejado de Roma, apartado de su influencia, humillado públicamente. Podría haberse hundido en la amargura, repitiendo una y otra vez: esto no es justo, esto no debió pasarme. Pero en sus cartas escritas desde la distancia encontramos serenidad. Descubrió que aunque no podía controlar la orden del emperador, sí podía controlar cómo vivir esos años. Transformó su exilio en retiro filosófico, en un espacio de reflexión, en una escuela de resiliencia. Lo inevitable se convirtió para él en un campo de entrenamiento. Ese es el corazón de la enseñanza estoica. No podemos elegir lo que la vida nos presenta, pero sí podemos elegir cómo respondemos. Aceptar lo inevitable no significa resignarse pasivamente. Aceptar lo inevitable significa inteligencia emocional. Significa reconocer que tu tiempo y tu energía son tesoros demasiado valiosos como para desperdiciarlos en guerras que no puedes ganar. Y así continúa ante la adversidad. Él describía los hechos con una frialdad casi quirúrgica. No era indiferencia, no era frialdad sin alma. Lo hacía porque entendía un secreto. Si miras las cosas como son, sin el peso añadido de la exageración emocional, tu mente permanece clara. Piensa en eso por un instante. En circunstancias que destruirían a muchos, él mantenía la calma. Ese hábito fue lo que le permitió gobernar un imperio sin ser arrastrado por la desesperación. Ahora, escucha con atención. Aplicar este principio en tu propia vida no significa volverte insensible o frío. Significa aprender a separar. El dolor existe y merece tu reconocimiento. No se trata de ocultarlo ni de fingir que no duele. Pero el sufrimiento extra, ese tormento innecesario, sí depende de ti. Y ese sí puedes evitarlo. Cuando logras hacer esta distinción, descubres una libertad nueva, la libertad de no dejar que tu mente agrave lo que ya es suficientemente duro. ¿Recuerdas la mini historia del despido? El mismo hecho puede hundir a alguien en la amargura, o puede abrirle la puerta a un futuro distinto. No es el acontecimiento el que decide, eres tú con tu interpretación. Y en ese margen de interpretación se juega tu libertad. Un ejercicio práctico. Te propongo algo ahora mismo. Toma un papel. Piensa en un hecho doloroso que hayas vivido recientemente. Escríbelo en una sola frase, sin adjetivos, sin adornos, sin calificativos. Por ejemplo, mi amigo no respondió a mi llamada. El médico me dio este diagnóstico. Perdí dinero en esta inversión. Después, observa cómo tu mente empieza a añadir comentarios automáticos. Porque no me quiere, porque la vida es injusta, porque no tengo suerte. Reconócelos y elimínalos. Quédate solo con el hecho desnudo. ¿Ves lo que ocurre? De pronto se vuelve más claro, más manejable. Ya no es una montaña que te aplasta, sino un peso que puedes sostener. Los estoicos llamaban a esta práctica controlar el juicio, porque no tenemos control sobre la mayoría de los eventos, pero sí sobre cómo los describimos. Y esa descripción es la frontera entre la paz y el tormento, el ruido del mundo. Vivimos en una era donde todo se dramatiza. Las noticias se adornan con palabras alarmistas. Las redes sociales magnifican cada problema. La cultura nos empuja a pensar en términos de tragedia constante. Pero vivir estoicamente significa apagar ese ruido y volver al hecho puro. Esa claridad no elimina el dolor, pero sí evita que se convierta en sufrimiento innecesario. Permíteme cerrar esta primera lección con algo simple,
pero transformador. El dolor es inevitable, forma parte de tu condición humana. El sufrimiento, en cambio, lo añade tu mente. No siempre puedes elegir que no duela, pero siempre puedes elegir no añadir capas de tormento. Cuando lo haces, te liberas. Una invitación. La próxima vez que enfrentes una dificultad, detente. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente ocurrió? ¿Y qué parte es solo la historia que estoy contando en mi mente? Esa diferencia marcará tu fortaleza. Recuerda las palabras de Epicteto. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. En esa frase se esconde un mapa hacia tu libertad. Convertir obstáculos en combustible. Lo que hoy maldices puede ser lo que mañana agradezcas. Piensa en esa paradoja. Las circunstancias que más detestamos en el presente, con el tiempo suelen convertirse en la raíz de nuestro crecimiento, una traición, un fracaso, una pérdida. Ese obstáculo que parecía injusto, después de atravesarlo, se transforma en el motor que nos impulsa hacia otra vida. El principio estoico es claro. Lo que se interpone en tu camino se convierte en el camino. Marco Aurelio lo dijo en sus meditaciones. Lo que impide la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La vida no se detiene porque aparezcan obstáculos. Al contrario, los obstáculos son la materia de la vida, el terreno en el que se forja nuestra virtud. Entrenamiento del espíritu. Los estoicos no se quedaban en teoría, entrenaban el espíritu con prácticas concretas. Mira el ejemplo de Séneca, un hombre rico, influyente, con poder. Aún así, practicaba lo que llamaba pobreza voluntaria. Algunos días se vestía con ropa humilde, comía lo más sencillo, dormía en lo austero. ¿Por qué? Porque quería enseñarle a su mente que incluso perderlo todo no era tan terrible. Así entrenaba su espíritu para no temer la escasez cuando la vida la impusiera. Lo que parecía un obstáculo, la carencia, se convertía en combustible para su fortaleza interior. Y tú también puedes hacerlo. El poder de la perspectiva. Cada vez que te enfrentes a un problema, tienes dos caminos: verlo como una pared que te bloquea o como una piedra que puedes usar de escalón. La diferencia no está en el obstáculo, está en tu perspectiva. Lo que hoy parece frenar tu avance puede ser la oportunidad que necesitabas para replantear tu rumbo y crecer de formas que nunca imaginaste. Ejercicio práctico. Piensa ahora en un obstáculo que hoy te pesa, una dificultad económica, una relación complicada, un problema de salud, un proyecto estancado. Toma papel y lápiz y escribe 3 posibles beneficios ocultos que esa situación podría estar trayendo a tu vida. Quizá te obliga a ser más creativo. Quizá te entrena en paciencia. Quizá te enseña a valorar lo que dabas por hecho, aunque al principio las respuestas no sean claras. El simple acto de buscarlas cambia tu relación con el obstáculo, de enemigo a maestro, una historia real. Déjame contarte una historia. Un hombre lo perdió todo en la crisis económica. Su negocio quebró, sus bienes fueron embargados, su reputación destrozada. Durante meses vivió en desesperación, convencido de que su vida había terminado. Pero en esa oscuridad, forzado por la necesidad, comenzó a replantear su existencia. Redescubrió talentos olvidados. Se reconcilió con familiares a quienes había descuidado por perseguir éxito. Y poco a poco, inició un nuevo camino. 10 años después, miraba atrás y decía: perderlo todo fue lo mejor que me pasó. Me obligó a dejar de vivir para aparentar y me devolvió a lo esencial, lo que en su momento maldijo con rabia. Se convirtió en el combustible de su reinvención, el valor de la adversidad. Los estoicos insistían en que no es la vida cómoda la que forma el carácter, sino la adversidad. Epicteto, que conoció la esclavitud, repetía: no temas la dificultad. En ella
se encuentra la oportunidad de ejercitar la virtud. El coraje no nace en la calma, sino en la tormenta. La resiliencia no se forja en la abundancia, sino en la escasez. La sabiduría no aparece en los días fáciles, sino en esas noches en que todo parece perdido. Piénsalo, ¿no es cierto que los momentos que más te marcaron fueron aquellos en los que tuviste que superar algo duro? Quizá en el instante no lo veías así, pero hoy sabes que esas pruebas te hicieron más fuerte, más consciente, más compasivo. El arte de transformar. Aceptar este principio no significa alegrarte artificialmente de la adversidad. No es negar el dolor, ni fingir entusiasmo. Es entrenar tu mente para reconocer que incluso en medio de la dificultad, existe una semilla de aprendizaje. Detrás de cada obstáculo se esconde la posibilidad de un nuevo camino. La próxima vez que te enfrentes a un revés, recuerda, lo que hoy maldices puede ser lo que mañana agradezcas. Haz el ejercicio. Escribe 3 beneficios ocultos, aunque parezcan hipótesis vagas. Con el tiempo comprobarás que esa manera de pensar cambia tu energía. Ya no sentirás que luchas contra un enemigo, sino que entrenas con un aliado que te fortalece. Una pregunta que lo cambia todo. En lo cotidiano, esto puede ser tan simple como cambiar la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué me pasa esto? Dite a ti mismo, ¿qué puedo aprender de esto? La primera pregunta te encierra en el lamento. La segunda te impulsa hacia el crecimiento. Una imagen para recordar. Imagina un fuego encendido. Si arrojas madera, crece. Si arrojas viento, se aviva. Si arrojas basura, la consume y la transforma en calor. Así es el alma entrenada estoicamente. Todo lo que recibe, incluso lo desagradable, lo convierte en energía para crecer. Ese es el verdadero arte de convertir obstáculos en combustible, la fortaleza de la vulnerabilidad. Durante mucho tiempo confundimos fuerza con dureza. Creemos que ser fuerte es no mostrar emociones, no admitir debilidades, ocultar heridas como si fueran vergüenzas. Pero la dureza no es fuerza. La dureza es rigidez, y lo rígido siempre termina quebrándose. La verdadera fortaleza está en aceptar la vulnerabilidad. La visión estoica. Los estoicos no enseñaban a volverse estatuas frías, incapaces de sentir. Al contrario, decían, reconoce tus emociones, obsérvalas, entiéndelas, y luego, gestiónalas con sabiduría. Ser fuerte no significa negar lo humano, sino abrazarlo con lucidez. Vulnerabilidad como poder. La vulnerabilidad aceptada se convierte en un acto de poder. ¿Por qué? Porque desarma la mentira de la perfección. Mostrar nuestras limitaciones nos acerca a la verdad de lo que somos, y en esa verdad aparece la resiliencia. Marco Aurelio, el ejemplo inesperado. Piensa en Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su tiempo. En sus meditaciones, no solo escribió discursos de grandeza, también se confesó a sí mismo, su ira, su cansancio, sus tentaciones de vanidad. Ese gesto de vulnerabilidad no lo hacía débil, lo hacía humano, y al reconocerlo, podía trabajar en ello. Si un hombre que gobernaba el imperio más vasto de la historia encontraba fortaleza en admitir sus sombras, ¿por qué habríamos de temerlo nosotros? Un ejercicio práctico. Quiero proponerte algo sencillo pero profundo. Antes de dormir, dedica unos minutos a un autoexamen nocturno. Escribe 3 fallos del día, sin culpa, sin dramatismo, solo como observador. Tal vez reaccionaste con impaciencia, tal vez incumpliste una promesa, tal vez te distrajiste. Escríbelos y míralos de frente, no para castigarte, sino para reconocerte en tu humanidad. Después, anota qué podrías hacer mañana para mejorar en esas áreas. Lo que ayer fue error, mañana puede convertirse en disciplina. El efecto liberador. Aceptar la vulnerabilidad también libera. Nos quita la carga de aparentar. ¿Cuántas veces vivimos agotados, sosteniendo una imagen inquebrantable, cuando lo más transformador sería admitir, sí, tengo miedo, sí, a veces fallo, sí, me duele?
Esa sinceridad abre conexión auténtica con otros y contigo mismo. No hay mayor paz que dejar de fingir. La belleza de las grietas. Dicen que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que caemos. Y para levantarse primero hay que aceptar la caída. La vulnerabilidad nos muestra el suelo, pero también nos da impulso para volver arriba. Es como el kintsugi, el arte japonés de reparar con oro los jarrones rotos. Las fracturas no se esconden, se iluminan, y en ellas reside la belleza. También tú puedes integrar tus heridas. Tu fortaleza no se opone a tu vulnerabilidad, nace de ella. Una última invitación. Esta noche, cuando hagas tu autoexamen, no solo anotes tus fallos, anota también la lección que cada uno te ofrece, porque cada error encierra una enseñanza. Cada debilidad es la entrada a una virtud futura. Con el tiempo verás que ya no te defines por aparentar perfección, sino por la honestidad de tu proceso. La vulnerabilidad aceptada no te resta valor, te multiplica, te vuelve más humano, más consciente, más resiliente. Y en un mundo que pide dureza constante, atreverte a ser vulnerable es un acto revolucionario de fortaleza interior. Crítica como combustible. La crítica no dice quién eres, dice quién es el otro. Detente un instante en esta frase. ¿Cuántas veces alguien te lanzó una palabra dura, un juicio injusto, un comentario mordaz? ¿Y cuántas de esas veces lo tomaste como un reflejo fiel de tu valor? Casi todos caemos en esa trampa. Creemos que la crítica define nuestra identidad, cuando en realidad muchas veces revela más del corazón de quien la pronuncia que de quien la recibe. Cambiar la relación con la crítica. Entender esto lo cambia todo. La crítica deja de ser veneno para convertirse en oportunidad de aprendizaje y a veces simplemente en ruido que no merece tu energía. Los estoicos eran maestros en esta distinción. Sabían que no podían controlar lo que otros decían, pero sí podían controlar cómo lo interpretaban. Crítica útil, tras crítica venenosa. La clave está en diferenciar. La crítica útil incomoda, pero contiene verdad. Nos confronta con algo que podemos mejorar. La crítica venenosa es puro veneno. Surge de la envidia, el resentimiento o el deseo de herir. Y no tiene valor real. El sabio no rechaza la crítica por sistema, pero tampoco la absorbe sin filtro. La observa, la analiza y decide si aporta o no. Epicteto nos dejó un ejemplo iluminador. En una ocasión, alguien lo insultó llamándolo esclavo. En lugar de enfurecerse, Epicteto respondió con una calma desconcertante. Es cierto, soy esclavo. Y dime, ¿qué más quieres saber de mí? Con esa actitud, desarmó al ofensor. ¿Te das cuenta del poder que hay en esa respuesta? No hubo gritos, no hubo defensa desesperada, solo verdad y serenidad. Epicteto entendía algo que muchos olvidamos. Las palabras solo hieren si les das permiso. Si lo que dicen de ti es verdad, ya lo sabes, entonces no duele. Y si es mentira, no tiene poder alguno, porque no corresponde con la realidad. La reacción serena de Epicteto nos enseña que la crítica no debe ser combustible para el resentimiento, sino material para el discernimiento. Hoy el problema es otro. Vivimos reaccionando de manera automática. Una crítica nos golpea y de inmediato sentimos rabia, dolor, humillación. Pero si aplicamos el lente estoico, podemos transformar esa reacción en un proceso consciente. Y aquí entra una práctica simple, pero profundamente eficaz: los 3 filtros. Los 3 filtros. Cada vez que recibas una crítica, páusate y hazte estas preguntas. ¿Es verdad? ¿Me sirve? ¿Puedo descartarla? El primer filtro, es verdad, te invita a detenerte y observar si lo que te dicen refleja un hecho objetivo. Quizá alguien señala que llegaste tarde, que incumpliste una promesa, que hablaste con dureza. Si hay verdad en ello, no lo tomes como un ataque, míralo como un espejo.
La verdad, aunque incomode, siempre es un regalo, porque te permite ver lo que antes estaba oculto. El segundo filtro es me sirve. Aquí hablamos de esas críticas que no siempre son justas, pero aún así traen una semilla de utilidad. Imagina que alguien exagera al decir que eres desorganizado. Tal vez no sea del todo cierto, pero esa exageración puede inspirarte a ordenar un poco mejor tu vida. Aunque la crítica sea imperfecta, si puedes extraer de ella algo valioso, entonces se convierte en combustible para tu crecimiento. El tercer filtro es lo descarto. Muchas críticas no son verdad ni aportan nada. Son ruido disfrazado de opinión. Son proyecciones de los miedos, frustraciones o resentimientos del otro. Y aquí tu tarea no es defenderte ni vengarte. Tu tarea es simplemente soltar, porque gastar energía en responder a lo que no tiene valor es como discutir con el eco, interminable e inútil. El mapa de la crítica, este proceso de los tres filtros, es como un mapa que te ayuda a navegar la crítica sin hundirte en ella. No se trata de blindarte contra todo, se trata de discernir, porque al igual que el fuego consume lo que se le arroja y lo transforma en calor, tú también puedes consumir las críticas y transformarlas en energía, ya sea en forma de aprendizaje o en forma de indiferencia. Una imagen para recordar. Imagina que cada crítica que recibes es como una carta que llega a tu puerta. Algunas cartas contienen información importante. Esas son las que traen verdad, aunque duela. Otras contienen ideas útiles. Esas son las que te sirven. Y otras son simple propaganda inútil. Esas son las que debes descartar. Tu tarea no es abrir todas las cartas y cargarlas contigo. Tu tarea es elegir cuáles merecen tu atención. Marco Aurelio lo resumía con claridad. Si lo que dicen de ti es cierto, corrígete. Si es falso, no te afecte. En esa frase está condensada toda la práctica. La crítica puede ser un faro que ilumina tus sombras, o puede ser humo que no merece ni un instante de tu energía. La diferencia está en tu mirada. Ejercicio práctico. Quiero proponerte algo muy concreto. Durante los próximos días, cada vez que alguien te haga un comentario crítico, escríbelo en un cuaderno. Después, aplícale los tres filtros. ¿Es verdad? ¿Me sirve? Lo descarto. Escribe tu conclusión y actúa en consecuencia. Si es verdad, agradece y corrige. Si sirve, aplícalo como aprendizaje. Si no tiene valor, deja que se disuelva. Con el tiempo descubrirás algo transformador. Ya no temerás a la crítica. Aprenderás a convivir con ella como parte inevitable de la vida, sin que destruya tu paz. La crítica no es un enemigo a evitar. Es una constante de la existencia. Siempre habrá alguien que opine, que juzgue, que proyecte en ti sus propios conflictos. Tu fortaleza no depende de silenciar esas voces, depende de escucharlas con discernimiento, de convertirlas en mapa de crecimiento cuando traen verdad o utilidad, y en simple ruido cuando no aportan nada. Al final, la crítica es como el fuego, puede consumirte o puede alimentarte. Si dejas que te defina, te esclaviza. Si la observas con sabiduría, se convierte en combustible para tu carácter. Esa es la libertad que defendían los estoicos. No permitir que la voz ajena determine tu valor, sino usarla como herramienta para ser mejor, o como prueba de que ya eres más fuerte de lo que creías. Vivir según tus valores. Pocas cosas desgastan tanto como vivir la vida para cumplir las expectativas de los demás. Desde pequeños nos enseñan a buscar aprobación, la de los padres, la de los maestros, la de los amigos, la de la sociedad. Y casi sin darnos cuenta, moldeamos nuestras decisiones en función de lo que otros piensan o esperan de nosotros. Vestimos de cierta manera para encajar, trabajamos en lo que no amamos para ser aceptados, callamos lo que sentimos para no incomodar. El precio de esta estrategia es alto, un cansancio interior que ninguna recompensa externa logra sanar. Vivir para otros es como correr una maratón interminable. Gastas energía,
pero nunca llegas a la meta. La brújula interior. Los estoicos comprendieron este dilema y dejaron una enseñanza liberadora. La vida auténtica se guía por valores, no por aplausos. Los valores son como una brújula silenciosa. Incluso en la oscuridad, te muestran hacia dónde caminar. Si vives según tus valores, tu interior permanece en calma, aunque el mundo no lo apruebe. Si los ignoras, aunque todos te celebren, sentirás un vacío imposible de disimular. Marco Aurelio, ejemplo vivo. Marco Aurelio es el ejemplo más claro. Como emperador, tenía poder absoluto para dejarse arrastrar por caprichos, lujos y abusos. Y sin embargo, en sus meditaciones, se repetía cada día que debía vivir según las virtudes cardinales: sabiduría, justicia, templanza y coraje. Esas eran las columnas invisibles que sostenían sus decisiones. No siempre era fácil, no siempre era popular, pero le daban paz. ¿Qué hacía cuando sentía la tentación de usar su poder para la vanidad? Recordaba la templanza. ¿Qué hacía cuando debía tomar decisiones difíciles en medio de la guerra? Recordaba la justicia. Esa fidelidad a sus valores fue lo que lo convirtió no solo en emperador, sino en sabio, un hombre cuya voz sigue inspirando más de 2000 años después. Tus valores. Y ahora la pregunta inevitable: ¿cuáles son tus valores? No los que suenan bien al decirlos, sino los que realmente guían tus pasos. Tal vez la honestidad, la libertad, la gratitud, la disciplina, la compasión. Cada persona tiene su propio mapa. El problema aparece cuando ese mapa se pierde, cuando actuamos en función de lo que otros esperan y no de lo que nuestro corazón sabe. Ejercicio práctico. Quiero invitarte a un ejercicio poderoso. Toma una hoja y escribe 3 valores no negociables, esos que jamás traicionarías, pase lo que pase. Piensa en lo que más respetas en los demás, en lo que te da orgullo practicar, en lo que te dolería traicionar en ti mismo. Luego, piensa en una decisión reciente que hayas tomado. Mídela contra esos valores. ¿Estuvo alineada con ellos? Si sí, celebra tu coherencia. Si no, reflexiona qué podrías haber hecho distinto. Repite este ejercicio con frecuencia. Será tu manera de recuperar el timón de tu vida. Vivir según tus valores no garantiza una vida fácil. A veces, significará perder relaciones, renunciar a oportunidades, ir contra la corriente. Pero sí garantiza algo más grande: una vida con sentido. La paz interior no nace de la comodidad, nace de la coherencia. El verdadero cansancio no proviene de trabajar mucho, sino de traicionarte a ti mismo. El verdadero descanso no proviene de la inactividad, sino de la certeza de ser fiel a lo que crees. Los estoicos lo repetían: nadie puede arrebatarte esa brújula interior, salvo que tú mismo la entregues. Epicteto, nacido esclavo, carecía de libertad externa, pero jamás renunció a su libertad interna. Su valor no era la comodidad, era la dignidad. Y esa dignidad le permitió vivir con serenidad, incluso en cadenas, demostrando que, aun en las circunstancias más duras, vivir según tus valores es posible. Y, de hecho, es la única garantía de paz real. Mira tu vida hoy. ¿Cuántos ámbitos reflejan tus valores? ¿Y en cuántos te estás dejando arrastrar por el miedo, la presión o la búsqueda de aprobación? Tal vez en tu trabajo priorizas agradar antes que ser honesto contigo mismo. Tal vez en tu familia callas para evitar conflictos, aunque eso te desgaste. Tal vez en tus relaciones personales toleras cosas que no están alineadas con lo que consideras digno. El primer paso es reconocerlo, no para castigarte, sino para recuperar la brújula. Marco Aurelio escribía: elige no actuar contra tu naturaleza y vivirás en paz. Esa naturaleza no es capricho ni impulso, es tu sistema de valores más profundo. Vivir en paz significa seguirlo, incluso cuando el mundo no lo entienda. Porque lo más valioso no es que te aplaudan, es que, cuando mires atrás, puedas decir: viví según mis principios. Compromiso simbólico. Quiero invitarte a un compromiso hoy mismo.
Escribe en los comentarios: hoy elijo vivir por mis valores. Haz de esa frase tu declaración pública, tu recordatorio de que tu brújula está dentro, no afuera. Y cada vez que sientas la tentación de traicionarte para agradar, vuelve a leer esas palabras. Serán tu ancla. Recuerda esto: vivir para otros desgasta, vivir según tus valores fortalece. Los aplausos van y vienen, las opiniones cambian como el viento, pero tu brújula permanece. Si la sigues con coherencia, tendrás algo que ningún poder externo puede darte: dignidad interior y paz verdadera. Gratitud estratégica. Cuando hablamos de gratitud, muchos la imaginan como algo ligero, casi superficial. Un gracias por cortesía, una lista rápida de cosas buenas, un apunte ocasional en un diario. Esa gratitud es valiosa, pero incompleta. La verdadera gratitud, la que los estoicos practicaban y que puede transformar tu vida, no aparece solo cuando todo va bien. Se cultiva también en medio de la adversidad. Es fácil agradecer cuando la vida sonríe. El reto y la grandeza están en agradecer también cuando la vida golpea. Los estoicos entendían que la gratitud no era un adorno de la vida, sino una estrategia vital. Epicteto, nacido esclavo, sometido a condiciones que cualquiera llamaría intolerables, hablaba de la importancia de agradecer. No agradecía sus cadenas, agradecía la oportunidad de ejercitar su espíritu en medio de ellas. No agradecía la dureza de su condición, agradecía la posibilidad de descubrir que su libertad interior no dependía del amo. Esa gratitud, en apariencia imposible, era su manera de mantener la dignidad y transformar el sufrimiento en crecimiento, un reencuadre poderoso. La gratitud estratégica no es negar lo doloroso ni pintarlo de colores falsos. Es reconocer, en medio de lo difícil, lo que aún permanece, lo que todavía puedes agradecer. Es dirigir la atención hacia lo que existe en lugar de lo que falta. Es comprender que incluso en la adversidad más dura, siempre hay algo que merece gratitud. Una lección, una fuerza oculta, una relación que se fortalece, una nueva oportunidad. Piensa en tu propia vida. Recuerda esas etapas duras en las que parecía imposible hallar algo positivo. Y sin embargo, mirando atrás, quizá descubres que dejaron un regalo. Tal vez fue un dolor que te hizo más fuerte, una pérdida que te enseñó a priorizar, una dificultad que despertó talentos dormidos. La gratitud estratégica consiste en no esperar años para reconocerlo, sino aprender a hacerlo, incluso en el mismo instante de la adversidad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: debemos estar agradecidos cada mañana por el simple hecho de abrir los ojos, por respirar, por tener la oportunidad de actuar con virtud en un nuevo día. Su gratitud no dependía de tener un imperio. Sabía que los honores y la riqueza son frágiles. Su gratitud se apoyaba en lo elemental, la vida misma, y la posibilidad de vivirla con sentido. Esa actitud le permitió mantener la serenidad incluso en guerras, pestes y traiciones cercanas. Ejercicio práctico. ¿Cómo llevar esta visión a tu vida diaria? Te propongo un ejercicio sencillo, pero poderoso. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. 2 de ellas pueden ser obvias: una conversación agradable, un logro alcanzado, un gesto de cariño. Pero la tercera debe ser distinta. Debe ser algo que parezca una dificultad, un problema que te obligó a ser más paciente, una crítica que te mostró una debilidad, una pérdida que te recordó lo esencial. Al agradecer también por esa dificultad, reeducas a tu mente para ver la vida de manera completa, no sesgada. Este ejercicio no solo te entrena en la gratitud, también fortalece tu resiliencia emocional, porque cuando agradeces incluso lo que duele, rompes la dependencia de las circunstancias para tu paz interior. Te conviertes en alguien que puede hallar abundancia en medio de la escasez, claridad en medio del caos, propósito en medio de la pérdida.
Eso es lo que Séneca llamaba el arte de no ser esclavo de la fortuna. Si tu gratitud depende únicamente de lo favorable, siempre estarás a merced de lo cambiante. Si tu gratitud incluye también lo adverso, nada podrá arrebatarte tu abundancia interior. Una historia. Déjame ilustrarlo. Una mujer perdió su empleo de manera inesperada. Al principio, la rabia y la preocupación la dominaron, pero siguiendo un consejo cercano, comenzó a practicar este ejercicio de gratitud. Cada noche escribía 2 cosas buenas de su día y buscaba una lección en la dificultad del despido. Al principio le costaba encontrarla. Después, empezó a notar algo más profundo. Ese tiempo libre le permitía reconectar con sus hijos, cuidar su salud, explorar nuevas habilidades. Meses después, reconocía que lo que comenzó como un golpe, en realidad, fue una puerta hacia una vida más auténtica. La gratitud estratégica no eliminó el dolor inicial, pero le dio un marco de crecimiento que la sostuvo. El poder de reinterpretar los estoicos no negaban el sufrimiento, pero insistían en que nuestra interpretación cambia su poder. Epicteto enseñaba, no es el hecho lo que nos daña, sino el juicio que hacemos de él. Agradecer en medio de la dificultad no significa decir que el dolor es bueno en sí mismo. Significa que puedes elegir encontrar en él una chispa de sentido. Ese acto de elección es el núcleo de tu libertad. Contra la comparación. La gratitud estratégica también te protege de un enemigo silencioso, la comparación constante. Cuando entrenas tu mirada para agradecer lo que tienes y lo que aprendes de lo que enfrentas, dejas de vivir pendiente de lo que otros poseen. Descubres que tu vida es suficiente, que no necesitas medirla con la vara ajena, y en esa suficiencia hay una paz que ninguna competencia puede darte. Transformación interior. Con el tiempo, esta práctica cambia tu identidad. Dejas de ser alguien que se queja de todo y te conviertes en alguien que encuentra motivos de gratitud incluso en las tormentas. Esa actitud no solo te transforma a ti, impacta en todos los que te rodean. Una persona agradecida contagia serenidad, inspira confianza, se convierte en faro en medio de la oscuridad. Invitación final. Para cerrar esta lección, quiero dejarte una invitación clara. Esta noche, antes de dormir, hazlo durante 7 días seguidos. Sí, 7 días completos. Y cuando llegues al séptimo día, detente, observa, porque algo habrá cambiado dentro de ti. Tu mirada sobre la vida ya no será la misma. Donde antes solo veías carencia, ahora verás abundancia. Donde antes solo encontrabas problemas, empezarás a descubrir aprendizajes. Y donde antes solo había quejas, comenzarás a reconocer oportunidades escondidas. Ese es el poder transformador de la gratitud estratégica. Y para sellar tu compromiso, te invito a hacer algo sencillo, pero poderoso. Deja en los comentarios la frase, hoy practico la gratitud, incluso en la dificultad. Esa declaración escrita no será solo palabras, será tu recordatorio personal de que has decidido mirar más allá de lo obvio. Será la prueba de que has elegido entrenar tu mente para encontrar abundancia incluso en medio de la adversidad. Recuerda bien esto, la gratitud superficial te alegra en los días buenos, pero la gratitud estratégica te sostiene en los días malos. La primera depende de las circunstancias, la segunda depende de tu decisión. La primera se apaga con el viento de la fortuna. La segunda es un fuego interior que nada ni nadie puede apagar. Y cuando aprendes a cultivar esta segunda, descubres la verdad. La abundancia real nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de ti. Libertad de soltar. Vivimos rodeados de cargas invisibles que, aunque nadie las ve, pesan más que cualquier objeto físico.
Son preocupaciones heredadas, expectativas ajenas, culpas antiguas, ambiciones que no nacen de nuestro corazón, sino de la comparación con los demás. Y cargar con lo que no es tuyo es una de las fuentes más silenciosas de agotamiento. Al principio, ni siquiera lo notas. Llevas esa carga como quien se acostumbra a una mochila en la espalda, pero con el tiempo, ese peso comienza a hundirte. Te quita aire, te roba energía, y lo más duro es que muchas veces ni siquiera cuestionamos si esas piedras que cargamos son realmente nuestras. Simplemente las aceptamos y seguimos caminando. Los estoicos, con su sabiduría práctica, comprendieron algo esencial. La verdadera libertad no está en acumular, sino en soltar. Séneca, uno de los más lúcidos, advertía que gran parte del sufrimiento humano proviene de dos cadenas invisibles, la ambición y el miedo. Ambición por alcanzar lo que creemos que nos dará valor, miedo a perder lo que pensamos que nos sostiene, y entre esas dos fuerzas se consume la vida. Pero Séneca nos recordaba, ninguna posesión, ningún título, ningún reconocimiento externo puede darte paz si no eres capaz de soltar la esclavitud que ellos mismos generan. Soltar no significa indiferencia fría, ni renunciar a toda responsabilidad. Soltar es discernir qué merece realmente tu energía. Y cuando dejas de cargar con lo que no es tuyo, la vida se vuelve más ligera, más clara, más auténtica. Solo entonces puedes caminar con paso firme hacia lo que de verdad importa. Imagina esta metáfora, una mochila pesada sobre tus hombros. Dentro, piedras de todos los tamaños. Algunas representan preocupaciones legítimas, tu salud, tu familia, tus compromisos inmediatos. Esas piedras, aunque pesen, son tuyas, pero muchas otras no lo son. Son opiniones ajenas que condicionan tu vida, recuerdos de errores pasados que ya no puedes cambiar, miedos a un futuro que aún no existe, resentimientos que solo envenenan tu interior. Y sin embargo, ahí siguen, llenando tu mochila, drenándote día tras día. Ahora te propongo un ejercicio. Cierra los ojos y visualiza esa mochila. Siente su peso en tus hombros. Luego, mete las manos dentro y empieza a sacar piedras, una a una. La primera tiene grabado el nombre de alguien cuya aprobación buscas constantemente. Déjala caer al suelo. Otra representa ese miedo a fallar que te paraliza. Suéltala también. Una más simboliza una culpa antigua, algo que ya pasó y no puedes cambiar. Déjala ir. Hazlo de manera consciente. Imagina cómo cada piedra liberada te devuelve aire, ligereza, vida. Y la sorpresa es que, aunque lo hagas solo en tu mente, tu cuerpo reacciona. Respiras más profundo, sientes calma, te invade un alivio inmediato, porque no es un simple juego mental, es un recordatorio tangible de que gran parte del peso que cargas nunca fue tuyo. Epicteto lo resumía en su famosa dicotomía del control. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La sabiduría está en distinguirlas y dedicar tu energía solo a lo primero. Y sin embargo, ¿no te ha pasado que incluso sabiendo que algo no depende de ti, sigues cargando con ello? Como si existiera un extraño apego a sufrir por lo que no puedes controlar. Ahí es donde soltar se convierte en una disciplina consciente, porque soltar no es pasividad. Soltar es poder. Es decidir que tu mente y tu corazón no estarán secuestrados por batallas imposibles de ganar. Es rechazar ser esclavo de los juicios ajenos, de los caprichos de la fortuna, de los recuerdos que no se pueden reescribir. Séneca lo dijo claro, el hombre que teme constantemente perder ya es esclavo de lo que teme. Soltar ese miedo es recuperar tu soberanía. Y no, soltar no significa frialdad ni apatía. Es todo lo contrario. Es abrir los ojos y reconocer lo que de verdad importa. Imagina un jardín. Si riegas y cuidas cada hierba inútil,
Las flores verdaderas mueren de sed. Soltar es arrancar esas hierbas que consumen tu energía para dedicarte a cultivar lo esencial. En la práctica, soltar puede significar aprender a decir no. No a compromisos que drenan tu energía. No a relaciones que te desgastan. No a pensamientos que te envenenan. Cada no consciente es una piedra que dejas caer. Y con cada piedra menos, el camino se vuelve más ligero. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué cargas llevas que no son tuyas? ¿Qué miedos, expectativas o culpas ocupan espacio en tu mente? ¿Qué relaciones te exigen más de lo que devuelven? ¿Qué pensamientos se repiten como un eco que te impide avanzar? Identificarlos es el primer paso. Soltarlos es el acto liberador que te permitirá recuperar tu energía y redirigirla hacia lo que sí depende de ti. La libertad de soltar no llega de un día para otro. Es un hábito que se entrena. Requiere valentía, porque a veces esas piedras, aunque pesen, nos resultan familiares. Nos hemos acostumbrado tanto a ellas que nos da miedo soltarlas, como si sin ellas nos quedáramos vacíos. Pero la verdad es otra. Cuando por fin las sueltas, descubres que nunca las necesitaste, que siempre fuiste más ligero de lo que creías. Solo lo habías olvidado. Por eso, hoy quiero invitarte a practicar el ejercicio de la mochila al menos una vez por semana. Visualiza qué cargas son tuyas y cuáles no. Suelta conscientemente lo que no te pertenece. Y cada vez que lo hagas, repite para ti: elijo caminar ligero, elijo soltar. Esa frase será tu ancla. Te recordará que tu vida no se mide por lo que acumulas, sino por lo que eres capaz de liberar. Porque la verdadera libertad no está en tener más, sino en necesitar menos. No está en conquistar el mundo, sino en no ser esclavo de lo que no puedes controlar. Y cuando aprendes a soltar, descubres algo poderoso. La mochila de tu vida siempre tuvo espacio para lo esencial: tu paz, tu dignidad, tu fuerza interior. Valores como armadura. El mundo puede quitarte todo, menos tu dignidad. A primera vista, esa frase podría sonar como un consuelo vacío, pero si te detienes a pensarla con calma, descubrirás que guarda una de las verdades más poderosas del estoicismo: todo lo externo es vulnerable. La riqueza puede desaparecer, la salud puede quebrarse, las relaciones pueden transformarse o romperse. El reconocimiento social puede darse la vuelta de la noche a la mañana, pero hay algo que permanece intacto mientras tú decidas protegerlo: tu dignidad. Esa integridad interna que nace de vivir fiel a tus valores. Los valores no son un adorno moral ni un discurso bonito. Son tu armadura invisible, la que te protege de las tormentas de la vida. Cuando decides qué valores son irrenunciables y te comprometes a vivir de acuerdo a ellos, construyes un refugio interior que ninguna pérdida externa puede destruir. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie. Era emperador del mundo conocido. Tenía poder absoluto para entregarse al exceso, al lujo, a los halagos, pero eligió lo contrario. Prefirió siempre el honor a la riqueza, la virtud a la comodidad, la coherencia a la popularidad. En sus meditaciones se repetía cada día que su deber no era complacer a todos, sino vivir según las virtudes cardinales: justicia, templanza, sabiduría y coraje. Y en esa decisión cotidiana estaba su verdadera grandeza. Porque Marco Aurelio no fue recordado por la extensión de sus conquistas, sino por la firmeza de su carácter. Esa es la fuerza de los valores. Cuando se convierten en tu armadura, te protegen incluso de ti mismo, te defienden de la tentación de lo fácil, de la comodidad que adormece, de la presión social que empuja a traicionar lo esencial. El gran peligro de nuestro tiempo es creer que los valores son negociables, que podemos adaptarlos según la circunstancia o la ganancia inmediata. Sí, esa flexibilidad puede darte ventajas momentáneas, pero siempre deja un precio interno: el desgaste de traicionarte a ti mismo, porque la verdadera fatiga no viene de trabajar mucho,
viene de vivir en contradicción con tus principios. Cada vez que aceptas algo que va contra tu conciencia, dejas una grieta en tu armadura, y esas grietas acumuladas terminan por dejarte vulnerable. El estoicismo nos recuerda, la integridad no se mide cuando todo va bien, sino en los momentos de prueba, cuando mantenerte fiel a tus valores implica perder algo externo, una oportunidad, una relación, un beneficio. Ahí se revela si tu armadura es real o si solo era discurso. Y aunque esa elección duela, trae una recompensa mayor, la certeza de que no te traicionaste. Y esa certeza es una fuente inagotable de energía. Quiero proponerte un ejercicio práctico. Toma papel y lápiz y escribe 3 líneas rojas que nunca negociarás. Pueden ser: no mentir deliberadamente, no humillar a nadie, no vender tu dignidad por dinero, no dejar que el miedo dicte tus decisiones. No importa cuáles sean, lo importante es que sean tuyas, auténticas, no prestadas ni impuestas. Después pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo a estas líneas rojas? ¿O ya he cedido en alguna? Y si descubres que en algún momento las has negociado, no te castigues. Úsalo como recordatorio. Siempre puedes volver a tu centro. Este ejercicio es más profundo de lo que parece. Al escribir tus líneas rojas, le das forma concreta a tu armadura. Dejas de caminar desprotegido ante las circunstancias externas y comienzas a construir una fortaleza interior. No se trata de rigidez, sino de claridad. Y la claridad trae calma, porque ya no dudas cada vez que aparece una tentación. Simplemente recuerdas tus valores y actúas en consecuencia. Séneca lo decía con una imagen poderosa: una vida sin principios es como un barco a la deriva, llevado por cualquier viento. Sin valores, cada opinión externa puede desviarte, cada crítica puede hundirte, cada tentación puede atraparte. Con valores firmes, en cambio, el viento puede soplar con fuerza, pero tu dirección se mantiene. Y lo sorprendente es que, lejos de limitarte, los valores te liberan. Puede parecer lo contrario, que tener líneas rojas es ponerse cadenas, pero es al revés. Las cadenas verdaderas aparecen cuando no tienes principios, porque entonces dependes de las circunstancias para decidir quién eres. Tus valores, en cambio, te permiten decir no sin culpa, elegir sin titubeos, actuar con firmeza. Y esa firmeza, aunque algunos la confundan con obstinación, es la semilla de la verdadera libertad. Mira tu vida hoy. Pregúntate, ¿qué decisiones recientes tomé que estuvieron alineadas con mis valores? ¿Y cuáles me hicieron sentir que traicionaba algo dentro de mí? Observa esa diferencia. La paz interior no viene de lo que ganaste, sino de cómo lo ganaste. Puedes acumular dinero, éxito, relaciones, pero si en el proceso cediste lo irrenunciable, esa victoria tendrá sabor amargo. En cambio, aunque pierdas algo externo, si lo hiciste sosteniendo tu dignidad, ganaste lo más valioso. Porque el mundo puede quitarte muchas cosas: tu trabajo, tu reputación, tu estabilidad material, pero tu dignidad solo la pierdes si decides soltarla. Y esa elección está en cada acto cotidiano, en cada palabra que pronuncias, en cada decisión que tomas cuando nadie te observa. Ahí, en silencio, se forja tu armadura. Por eso, quiero invitarte a un compromiso personal. Escribe en los comentarios: hoy protejo mi dignidad con mis valores. No es una frase vacía, es una declaración. Cada vez que la leas, recordarás que tu vida no se mide por lo que acumules, sino por lo que eres capaz de sostener en coherencia. La integridad no se compra, no se finge, se construye día a día con decisiones silenciosas que, al final, se convertirán en tu legado más auténtico. Recuerda siempre, el mundo puede quitarte todo, menos tu dignidad. Y cuando la dignidad se convierte en tu armadura, no hay tormenta capaz de quebrar tu espíritu. Esa es la fortaleza que los estoicos cultivaron, y es la misma fortaleza que tú puedes hacer tuya, empezando hoy. El poder del servicio.
Una de las trampas más dolorosas de la vida es la obsesión con uno mismo, cuando toda nuestra atención gira en torno a nuestros problemas, nuestras heridas, nuestras carencias. El dolor se intensifica, crece hasta adquirir proporciones gigantescas. Es como mirar una gota de agua con una lupa. Parece un océano. Cuanto más nos centramos en el yo, más pequeña se vuelve nuestra perspectiva y más grande parece nuestro sufrimiento. El ego, en su afán de protegernos, termina encerrándonos en una prisión de pensamientos repetitivos, donde cada frustración se multiplica. El estoicismo ofrece una salida clara, liberadora, desplazar la mirada del yo hacia el nosotros, porque servir al bien común no solo beneficia a quienes nos rodean, también sana nuestra propia alma. El servicio es, en realidad, un antídoto contra la obsesión con uno mismo. Cuando tu energía se orienta a aliviar la carga de otros, tu propio dolor se relativiza. Descubres que no eres el centro del universo. Descubres que tus problemas, por más gigantes que parezcan, no son insuperables. Y sobre todo, descubres que dentro de ti late un poder que va más allá de la queja, el poder de ser útil. Pocas figuras en la historia encarnan esta verdad como Marco Aurelio, quizá el mejor ejemplo de un gobernante filósofo. Durante su reinado, Roma fue golpeada por una de las plagas más devastadoras de la antigüedad. El imperio se debilitaba, la gente moría a miles, y el miedo se extendía como un incendio que nadie podía detener. En ese escenario oscuro, Marco Aurelio tenía dos opciones: refugiarse en la comodidad de su palacio, protegido de la peste y del dolor colectivo, o caminar hacia el sufrimiento de su pueblo. Eligió lo segundo, eligió servir. Se mantuvo al frente de Roma, tomó decisiones durísimas y acompañó a su gente en medio del caos. Su grandeza no estuvo en declararse invulnerable, sino en convertir su propia vida en una herramienta de servicio. Mientras la plaga consumía ciudades enteras, él no permitió que su mente se obsesionara con su seguridad personal. Puso su corazón en algo mayor, el bien común. Y ese es el núcleo del poder del servicio, encontrar propósito más allá del propio dolor. Cuando eliges ser útil, tus problemas no desaparecen, pero dejan de ocuparlo todo. El sufrimiento pierde su carácter absoluto y se convierte en un ruido de fondo que ya no dicta el rumbo de tu vida. Lo que te guía entonces es algo más profundo, la convicción de estar contribuyendo a algo que trasciende tu individualidad. El servicio no necesita ser grandioso ni espectacular. No todos estamos llamados a gobernar imperios ni a enfrentar plagas, pero todos, absolutamente todos, podemos ofrecer actos concretos de utilidad en nuestra vida diaria. Escuchar con atención a alguien que necesita desahogarse, ayudar a un vecino con una tarea sencilla, acompañar con palabras amables a un colega en un día difícil, orientar a alguien que recién comienza. El tamaño del gesto no importa. Lo que importa es la intención de salir de ti mismo para aliviar, aunque sea un poco, la carga de otro. Te propongo un ejercicio sencillo y transformador. Comprométete a realizar una acción diaria de servicio consciente. No hablo de algo accidental, sino de un acto intencional en el que, por unos minutos, tu atención se dirija completamente a beneficiar a otro. Puede ser preparar una comida con cariño, ofrecer tu ayuda sin esperar nada a cambio, o simplemente llamar a alguien para saber cómo está. Hazlo sin buscar reconocimiento, sin esperar gratitud, sin anunciarlo. Ese pequeño hábito, repetido cada día, se convierte en un entrenamiento espiritual. Poco a poco, transformará tu relación con tu propio dolor. Los estoicos sabían que el bien común no era un ideal abstracto, sino una práctica diaria. Marco Aurelio lo expresó con una metáfora inolvidable. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. El individuo solo prospera cuando el conjunto prospera.
Servir al bien común, en última instancia, es servirte a ti mismo de la manera más profunda, porque al fortalecer la red invisible que sostiene a todos, te fortaleces también tú. Y lo sorprendente de este camino es que cuando eliges ser útil más allá de ti mismo, experimentas una libertad que no se consigue de ninguna otra manera. La libertad de no ser esclavo de tu ego, la libertad de no medir cada instante en función de lo que ganas o pierdes, la libertad de sentir que tu vida importa, no por lo que acumulas, sino por lo que entregas. Esa libertad no viene de la riqueza, ni de la fama, ni del poder. Viene de la certeza de haber puesto tu existencia al servicio de algo más grande que tu bienestar inmediato. Quiero que imagines cómo cambiaría tu vida si cada día comenzaras con una sola pregunta. ¿Cómo puedo ser útil hoy? No necesitas respuestas grandiosas. Basta una acción concreta. Con el tiempo, ese hábito invisible dará un sentido profundo a tus días, porque descubrirás que tu vida deja huella, no en discursos vacíos, sino en el impacto silencioso que produces en quienes te rodean. El poder del servicio no es solo una herramienta para aliviar el dolor, es una estrategia para construir propósito. Y el propósito, más que cualquier placer pasajero, es lo que sostiene una vida plena. El servicio convierte la adversidad en oportunidad de entrega, la soledad en espacio para dar compañía, el miedo en ocasión para ofrecer coraje. No se trata de negar lo que duele, sino de transformarlo en combustible para contribuir. Para cerrar esta lección, quiero invitarte a practicar desde hoy mismo. Haz una acción consciente de servicio y observa cómo cambia tu ánimo. Luego, comparte tu compromiso escribiendo en los comentarios: Hoy elijo servir para encontrar propósito. No subestimes el poder de este gesto. Es un recordatorio de que tu vida, más allá de tu dolor, puede ser luz en la oscuridad de otros. Y esa luz, inevitablemente, también ilumina tu propio camino. Recuerda, obsesionarte contigo mismo solo amplifica el sufrimiento. Servir al bien común, en cambio, abre la puerta a una libertad más grande que cualquier placer egoísta, la libertad de ser útil, de pertenecer, de contribuir. Cuando descubres ese poder, entiendes que el verdadero sentido de la vida no está en lo que acumulas, sino en lo que entregas. Fortaleza flexible. Hay una imagen que encierra en sí misma una lección de vida: el bambú que se dobla bajo el peso del viento, pero nunca se quiebra. Mientras los árboles rígidos caen durante las tormentas, el bambú se inclina, se adapta, cede espacio, y gracias a esa flexibilidad sobrevive donde otros se destruyen. Su fortaleza no está en la dureza, sino en la capacidad de adaptarse sin perder su esencia. Esa es la metáfora perfecta para comprender la fortaleza flexible que enseñaban los estoicos. Durante mucho tiempo, nos han vendido la idea de que ser fuerte es resistir sin ceder, mostrar dureza implacable, no dejar escapar ni una grieta de vulnerabilidad. Pero lo cierto es que esa rigidez, en la vida real, se rompe más rápido que la flexibilidad. La verdadera fortaleza no está en aparentar dureza, sino en la capacidad de transformar el dolor, la adversidad y la incertidumbre en sabiduría. Es la fuerza que se adapta, que aprende, que integra lo vivido en lugar de resistirse a ello. Nadie encarna mejor este principio que Epicteto. Nació esclavo, sufrió maltratos y vivió con limitaciones físicas toda su vida. A simple vista, su destino era de los más duros que un hombre podía soportar. Y sin embargo, de esa condición emergió uno de los filósofos más lúcidos y libres de toda la historia. ¿Cómo lo logró? Transformando sufrimiento en sabiduría. Epicteto entendió que el dolor era inevitable, pero que el sufrimiento añadido era opcional. Sabía que no podía cambiar su condición externa, pero sí la manera en que respondía a ella. Eligió doblarse como el bambú, ceder ante lo inevitable, sin perder su esencia. De ese gesto nació la fortaleza flexible que lo convirtió en maestro de emperadores. Es fácil confundir resiliencia con resistencia absoluta. Resistir parece heroico,
Pero cuando se hace desde la rigidez, solo agota. La verdadera resiliencia, la que los estoicos practicaban, consiste en una alquimia, transformar lo vivido. Cada herida puede convertirse en una nueva capacidad, cada fracaso en un aprendizaje, cada pérdida en un recordatorio de lo esencial. Así, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Lo que antes parecía insoportable se integra en tu carácter como parte de tu fortaleza. Quiero proponerte un ejercicio poderoso, la alquimia emocional. Toma una hoja y dibuja dos columnas. En la primera, escribe una herida que hayas vivido, un rechazo, una pérdida, un fracaso, una traición. En la segunda, responde, ¿qué capacidad nació de esa herida? Quizá un rechazo te enseñó a valorarte más allá de la aprobación externa. Tal vez una pérdida te enseñó a amar con mayor intensidad lo que aún tienes. Quizá una traición te mostró la importancia de elegir con sabiduría a quién abres tu corazón. No se trata de negar el dolor, sino de descubrir la semilla de fuerza que brotó gracias a él. Este ejercicio es un recordatorio de que tu historia no es una cadena de heridas inútiles, sino un tejido de aprendizajes que, integrados, se convierten en tu verdadera fortaleza. La alquimia emocional no borra cicatrices, pero les da un nuevo sentido. Las convierte en símbolos de lo que sobreviviste, de lo que ahora eres capaz de sostener. Así como el bambú se inclina ante el viento y luego vuelve a erguirse, tú también puedes mirar cada herida y decir, esto me dobló, pero no me quebró. Y de aquí nació algo en mí que antes no existía.